Dios le bendiga a mis hermanos y amigos. Buenas tardes. Es una alegría poderles saludar nuevamente. Les sale muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero un momento que nos vayamos conectando, se vayan conectando nuestros hermanos, amigos también. Qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de poder seguir edificando nuestras vidas, seguir fortaleciéndonos, seguir aprendiendo, dando este paso más en esta enseñanza de esta tarde, en lo cual le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, entendimiento, para poderle conocer más y más, para que cada parte de la escritura que toquemos podamos aprender, podamos aplicar, podamos crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento de nuestro Dios. La gloria más grande es poder conocer a Dios, entenderlo, para honrarlo, para obedecerle, para someternos a Él, para amarle, como Él es digno de toda alabanza, de toda oración. Así que le doy la bienvenida a todos y a todos aquellos que se van a conectar más adelante, los que van a ver este video más adelante. Dios sea edificando nuestras vidas, Dios sea fortaleciendo nuestras vidas. Y el tema que el Señor nos ha estado dando en estos últimos días es acerca de la doctrina de la Trinidad. Estamos estudiando más acerca de lo que Dios es, de su naturaleza, de su esencia. Y hoy pues daremos un paso más en el estudio de esta gran verdad. Así que les pido que nos vayamos disponiendo y vamos a tener una oración para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, para de esa manera poder entender su palabra y podamos someternos a ella, podamos aprender y crecer en ese conocimiento, en esa sabiduría. Qué bendición que estemos otra vez acá. Vamos a tener una oración para dar inicio. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, te agradecemos y pedimos la bendición y la guía del Espíritu Santo en esta hora. Gracias por todas tus misericordias que nos has mostrado hasta hoy. Gracias por tu palabra que ha sido predicada esta mañana y también seguirá siendo predicada, Señor. Te agradecemos porque no nos ha llegado sin orientación, sin guía. Gracias porque nos ha llegado este tesoro inmenso para que te podamos conocer, esa revelación especial, Dios mío. Permita que podamos aprovecharla, podamos valorarla y podamos atesorarla en nuestros corazones y la escudriñemos cada día para que podamos conocer realmente este tesoro que tú nos has dejado, Señor. Para que te conozcamos, para que te adoremos, para que te sirvamos. Esa es tu palabra que nos guía a la salvación. Es tu palabra que nos santifica también, que nos permite poder conocer parte de lo que tú eres, oh Dios mío. Así que te pido sabiduría y entendimiento en esta tarde para poder comprender tu palabra y poder seguir profundizando sobre este gran tema acerca de lo que tú eres, amado Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos y diríjanos con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, qué bendición, me alegra poder estar con vosotros otra vez en esta tarde. Así que quiero que aprovechemos esta oportunidad para poder seguir dando un paso más. Quiero compartirles parte del resumen de la enseñanza pasada que el Señor nos estuvo dando acerca de esa doctrina de Dios, acerca de la Trinidad de Dios. Entonces vamos a hacer un corto repaso para que refresquemos nuestras mentes, nuestras memorias de lo que estuvimos estudiando el jueves pasado. Lo primero que estuvimos considerando fue qué significa la palabra Trinidad. ¿Recuerdan? Estuvimos considerando esa palabra. Les decía que viene de una palabra latina que se llama Trinitas, que significa, el significado de esta palabra es tres en uno, tres en uno. Es una palabra latina que significa tres en uno. Así que esa es la definición de la palabra Trinidad. Les decía que esta palabra no la encontraremos en la Biblia, sino que ha sido un término usado para poder explicar esta gran doctrina. Les decía que hay otras palabras que no se encuentran en la Biblia, por ejemplo como la palabra Biblia. Sin embargo, la estamos estudiando y la estudiaremos en esta tarde. Entonces consideramos la definición de la palabra Trinidad
Pero también considerábamos que esta es una doctrina bíblica. Esta es una doctrina bíblica, les colocaba varios ejemplos, estuvimos considerando varias evidencias de ello. La Biblia nos enseña acerca de la Trinidad que solo hay un Dios, pero que hay tres personas en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo es Dios, en este caso el Espíritu Santo es Dios. Ellos tres, esas tres personas distintas, son distinguidas, ellos son distinguidos, claramente esas tres personas son distinguidas, distintas el uno del otro, pero a la vez comparten la misma naturaleza, la misma esencia, y tienen una relación claramente fuerte, están unidos uno con otro. Por lo tanto, tienen un compañerismo inquebrantable. Fue lo que estuvimos considerando el jueves pasado. También estuvimos considerando parte de la base bíblica. Estuvimos enfocados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue donde estudiamos esa doctrina. Les decía que hoy vamos a estar considerando la evidencia, pero en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar a estudiar la evidencia en el Antiguo Testamento para que claramente nos demos cuenta que eso no es una doctrina novedosa que solamente se puede conocer en el Nuevo Testamento. Es verdad que el Nuevo Testamento aclara más este misterio, pero aún ciertamente sigue siendo un misterio en cierta parte. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no nos da evidencia de esta gran verdad, y es lo que estaremos considerando en esta tarde. También consideramos la evidencia bíblica. Estuvimos considerando que la Biblia afirma que Dios el Padre es Dios, en este caso el Hijo Jesucristo es Dios, también confirmamos eso, y también que el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, y la Biblia las afirma y las demuestra como Dios. Y también estuvimos considerando la unidad en las tres personas, la unidad en esas tres personas, que hay una unidad, que están completamente unidos. Por lo tanto, no son tres dioses, sino un solo Dios que existe en tres personas distintas, pero que están en completa unidad. Esto fue parte de lo que consideramos en la enseñanza pasada. Pues bien, ahora sí, en la enseñanza en la cual estamos, el título de esta predicación o esta enseñanza es La Trinidad revelada progresivamente. La Trinidad revelada progresivamente. Es decir, vamos a estar como aquel investigador. Desde Génesis en adelante vamos a iniciar un estudio para poder ver la evidencia, para poder ver todas aquellas pistas que nos hablan acerca de esta doctrina, acerca de Dios siendo uno, pero a la vez tres personas. Entonces, vamos a empezar. La Trinidad revelada progresivamente, podemos colocar como título a esta meditación, a esta enseñanza. Así que vamos a iniciar con el primer punto de esta tarde, y es el nombre y declaración de Dios mismo en plural. Es lo que vamos a estar considerando en el primer punto. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a ir al versículo número 1. El primer punto, nombre y declaraciones de Dios en plural. Ya saben qué es plural, qué es singular. Cuando hablamos de una sola persona, estamos hablando singular. Cuando hablamos de dos personas o tres personas, se usa en este caso esa palabra plural. Así que vamos a estar considerando esta evidencia. Génesis capítulo número 1, versículo 1. Y vamos a mirar este nombre que se da a Dios cuando Dios, por medio del autor Moisés, allí escribe el Génesis. Y vamos a mirar el primer texto de este pasaje. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vean lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí algo muy importante que necesitamos notar. Esa palabra Dios en el hebreo es conocida como Elohim. Pero esa palabra Elohim se usa para hablar en plural. O sea que no se usa para hablar de una sola persona, se usa para hablar de más de una persona. Ese nombre, en este caso hebreo, presenta a Dios como plural, o sea que se podía prácticamente usar esa palabra como dioses, se podría usar esa palabra, ¿sí?
Así que esta es una pista que podemos encontrar en el primer capítulo y en el primer versículo de la Biblia, donde encontramos el nombre de Dios que creó los cielos y la tierra. Y esa palabra Elohim, que es en plural, o sea, eso es un nombre plural que claramente nos muestra que existe en Dios más de una sola persona. Eso quiere decir también que permite, o sea, ese nombre Elohim permite que se hable de Dios como más de una persona, como más de una persona. Entonces, esa es una pista que claramente encontramos. No quiere decir que esto ya nos aclara todo, pero recuerden que la Trinidad es un misterio que ha sido revelado en parte, pero sí podemos encontrar en este caso algunas pistas que claramente nos permiten poder decir, bueno, esto no es algo novedoso, esto no fue que los cristianos se lo inventaron, era algo que ya estaba allí. Vamos a mirar a lo largo parte de este Antiguo Testamento y vamos a encontrar mucha evidencia. Entonces, les recuerdo, esa palabra Elohim, cuando se habla Dios, en principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra, es una palabra que se usa, un nombre que se usa para Dios en plural. Era también usado para referirse a los dioses, o sea, a los dioses paganos, a los muchos dioses. También es el nombre claramente usado para el Dios verdadero, pero aparece en plural. También este nombre Elohim, también es usado para referirse a ángeles plurales, o sea, bastantes ángeles. También se usaba esa palabra, o para referirse a jueces. Bueno, pero siempre en pluralidad, o sea, en varias personas. Entonces, esto claramente nos muestra una evidencia. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos otra parte muy importante, y es que después de hablarnos del Elohim, del Dios plural que nos muestra Génesis capítulo 1, versículo 1, ahora en el versículo 12 nos habla de el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que estuvimos estudiando en la enseñanza pasada acerca de el Espíritu Santo. Aquí conocido, en el hebreo es conocido como el Ruach, y en el griego, que es el que estuvimos estudiando hace 8 días, es conocido como Neuma. Es referente a lo que es el Espíritu Santo. Así que aquí podemos encontrar prácticamente parte de lo que hemos estado estudiando o lo que estudiamos en la enseñanza pasada. Entonces, tengamos claro esto. Elohim es un nombre plural. Elohim es un nombre plural, o sea que nos permite que podamos hablar de Dios en pluralidad. Ahí ya nos da una pista. Eso quería que lo tuvieran primeramente presente. El nombre plural, en este caso, de Elohim, el nombre plural. Vamos también, más adelante, Dios habla de sí mismo en plural. Es parte del primer punto. Dios habla de sí mismo en plural. Y en el capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Y vamos a encontrar aquí un verbo plural. Ya les voy a explicar un poco. Estén preparados porque de pronto vamos a hablar un poco de gramática. Así que no será muy profundo, pero será algo sencillo, algo breve. Espero poder explicar bien. Así que Génesis 1:26, y presten atención a lo que está allí. Entonces dijo Elohim, o Dios. La palabra Dios que encontramos ahí es la misma que está en Génesis 1:1. Elohim, que acuérdense que es un nombre plural, es un nombre plural. Entonces dijo Elohim, o Jehová, o Dios, en este caso está allí en nuestras Biblias, hagamos al hombre. Esa palabra hagamos al hombre, eso es un verbo plural, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Bien, prestaron atención a ese verbo hagamos. Esa palabra hagamos viene del verbo hacer. Los verbos son todo aquello que implica una acción, algo que se está realizando. En este caso, Dios está haciendo algo. Pero Dios nos demuestra esta acción en plural. Entonces, viene el verbo hacer y aparece en primera persona plural. Ya les voy a explicar qué significa primera persona y qué es pluralidad. Ya les voy a dar unos ejemplos para que veamos un poco y entendamos este versículo. Entonces,
Hagamos, viene la palabra del verbo hacer. Hacer aparece en primera persona y es plural. Y ya les voy a decir qué significa esto. La persona, primera persona, normalmente la primera persona equivale a aquella persona que lleva a cabo la acción del verbo, o sea, está haciendo la acción, en este caso de hacer, de crear. Esa es la primera persona, nos muestra que claramente el que va a hacer tal acción no es nadie en este caso, sino Dios. Dios es el que va a hacer esta acción, el que va a hacer, el que va a realizar en este caso esta acción. Eso es lo que nos muestra la primera persona, la persona que va a hacer, en este caso, la acción. El número de lo que es el verbo plural, el número tiene que ver con la pluralidad. Les voy a dar el significado de esto. El número indica la cantidad de personas o cosas que llevan a cabo la acción. O sea, que llevan a cabo la acción, en este caso sería hagamos. Entonces ese número, hagamos, que está en plural, que no es singular, está en plural, indica la cantidad de personas o cosas que llevan a cabo la acción. Si el número es singular, expresa que la lleva a cabo una sola persona o cosa. Mientras que si es plural, en este caso expresa que la acción la lleva a cabo dos o más personas. Y eso es lo que encontramos acá. La palabra hagamos nos muestra que primero esa acción va a ser realizada no solamente por una persona, sino va a ser realizada por más de una persona. Ese es el número plural que encontramos acá. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Que esa palabra usada, ese verbo hagamos, muestra que el que va a hacer esta acción no será solamente una persona, Elohim, hagamos, en plural, o sea, más de una persona estará y va en este caso a realizar ¿qué? ¿Qué va a hacer? Va a crear el hombre, va a ser el hombre a imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo encontramos la pluralidad, pero al mismo tiempo encontramos que hay también una unidad, y eso es lo que vamos a estar considerando a lo largo del tema de esta tarde. Así que espero que hayamos entendido. El verbo es la acción. ¿Quién va a llevar la acción en este caso? Bueno, aparece la primera persona, claramente es Dios el que va a hacer, pero hay un plural allí, y eso nos muestra que el que va a llevar a cabo esta acción de crear o de hacer al hombre a imagen y semejanza, no lo va a hacer solamente una persona, hay pluralidad, hay más de una persona que se afirman en este texto, se declaran en este texto que van a hacer, en este caso, hacer al hombre imagen y semejanza. Ahora, quiero decir lo siguiente sobre este texto. Hay muchas personas que dicen que cuando Dios dijo hagamos, se estaba refiriendo o estaba incluyendo a los ángeles. Les repito, hay muchos que dicen que cuando Dios dijo hagamos, se estaba refiriendo o incluyendo a los ángeles. O sea, que Dios le dijo a los ángeles hagamos, ¿verdad? Pero en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, vea lo que aconteció. Y creó Dios, otra vez se usa la misma palabra Elohim. Acuérdense que la palabra Elohim o el nombre Elohim se refiere a Dios, pero se habla en plural. O sea, dioses, como si hubiese más de una sola persona allí, en Dios. Y creó Dios Elohim, o creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice que varón y hembra los creó. Ahora, lo primero que debemos entender en este pasaje, en el versículo 27, es que esto indica que Dios creó al hombre, en este caso a imagen de él, a imagen de Dios. Aquí no dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios y los ángeles, no, es a imagen de Dios. Eso muestra que la acción fue llevada a cabo solamente por Dios, pero recuerden que se usa este verbo plural. Es Elohim el que hace tal cosa, el Dios, en este caso, que se encuentra en plural. Es Dios el que realiza esta acción, o sea, no es los ángeles. Ahora, acá algo muy importante, si los ángeles, en este caso, hubieran tenido alguna participación, porque cuando Dios dice hagamos, entonces si el Señor estaba hablando, o Dios estuviera hablando, hablándole a los ángeles, o diciendo esto, o tocando esto, o diciendo tal cosa, como muchos lo dicen, incluyendo a los ángeles, entonces, de alguna manera, los ángeles tendrían alguna participación en la creación del hombre. Y esto claramente nos lleva a que consideremos muchas cosas, porque podríamos decir, bueno, y entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? ¿Será
que en este caso Dios no tiene, no es independiente. Recuerdan que estuvimos estudiando los atributos de Dios y consideramos que Dios es un Dios independiente, que no necesita de nadie, ¿verdad? Y claramente esto nos llevaría a que nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿y acaso es que Dios necesita la ayuda de ángeles para poder hacer, para que Dios los haya incluido? Cuando yo le digo a ustedes, hagamos, es porque claramente necesito su ayuda, necesito que ustedes estén allí dirigiendo también, lo estoy incluyendo también. Pero claramente que Dios jamás hará tal cosa, porque Dios es suficiente para hacer todo lo que Él quiera. Él no carece de poder en este caso para hacerlo. Y por lo tanto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso? La gloria no sería solamente para Dios, porque entonces se diría que los ángeles participaron también en la creación y la gloria solamente debe ser para Dios. Y la Biblia afirma que Dios fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, esto nos muestra que aquel concepto sobre que Dios estaba hablando a los ángeles o estaba incluyendo a los ángeles, vamos a hacer, entonces claramente nos da evidencia de que no es correcto, porque entonces Dios estaría compartiendo su poder o necesitando de la ayuda de seres creados, como en este caso son los ángeles. Entonces eso es algo que debemos tener pues en cuenta. Ahora, vamos a ver otro texto de Génesis capítulo 11, que nos va también a mostrar otro ejemplo sobre los verbos, en este caso que se usaron, o que Dios usó, mejor dicho, para hablar de sí mismo. Y vamos a ver que es un verbo también plural. En Génesis 11, versículo 6. Génesis 11, versículo número 6. Dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Ve esa palabra es muy importante, más adelante la vamos a considerar, pero ténganla ahí presente. He aquí el pueblo es uno. La pregunta es, ¿hay una sola persona? La pregunta es, ¿hay un solo habitante en aquel pueblo? O sea, solamente cuando escuchamos la palabra pueblo ya sabemos que son muchos, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, que el pueblo de Simacota es uno, bueno, ¿cómo es que es uno? No será un solo habitante, ¿verdad? O sea, claro que no. Pero esta palabra nos va a ayudar mucho porque recuerden que las escrituras afirman de que Dios es uno, Jehová uno es, y eso es una verdad. Pero ya vamos a ver qué significa. Más adelante vamos a considerar, de pronto no en esta prédica, pero más adelante en otras prédicas consideraremos ese punto. Así que ténganlo allí. Entonces el Señor dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Fíjese bien, uno y un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. ¿Qué estaban haciendo? Iban a construir la torre de Babel. Dios les dijo, tienen que esparcirse sobre la tierra. Ellos no han obedecido, sino se han reunido todos en un solo lugar y van a hacer una torre para rebelarse también contra Dios, parte de su orgullo. Y entonces el Señor dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que ellos han pensado hacer. Dios ve el pueblo, los ve que están unidos, en pocas palabras es la palabra uno, un solo lenguaje y están dispuestos a hacer tal cosa, a hacer la construcción. Versículo número 7, es lo que encontramos acá. Dios es el que está hablando, dijo Jehová, Dios es el que está diciendo, el que está hablando allí. Versículo 7, ahora pues, Dios está hablando, descendamos, y ahí encontramos otro verbo plural, descender. Descendamos y confundamos, se repiten las dos partes, descendamos y confundamos, dos verbos allí, de descender y de confundir. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Nuevamente volvemos. La palabra descendamos viene del verbo descender, es una acción, descender. Está en primera persona igual que el primer ejemplo, pero aparece plural, o sea que se está refiriendo a más de una persona. Es decir, en este caso, Dios mismo va a descender, en este caso, a hacer tal cosa, pero se está usando la palabra en plural, descendamos. Eso nos muestra que hay más de una persona en esta acción, a realizar esta acción. Y también encontramos la palabra confundamos, que viene de la palabra confundir. Está en primera persona, está refiriendo en este caso a Dios, es él el que va a hacer la acción, pero aparece en este caso en plural otra vez. Entonces Dios mismo está diciendo, vamos a confundir, y claramente está tomando otra vez dos verbos y los está usando no en singular, para hablar de una sola persona, los está usando en este caso para hablar
de más de una persona, eso es singular, plural, hablar más de una persona. Entonces, eso es evidencia, esto es ciertas evidencias, no aclara completamente todo este misterio, pero sí son evidencias que debemos tener claras, así como el investigador que está buscando una evidencia por acá, otra por acá, y es lo que estaremos haciendo a lo largo de este estudio, buscando evidencia, buscando evidencia. Ahora bien, pero el mismo que estamos considerando, se está refiriendo claramente a que esa acción que estamos considerando de descender y de confundir, lo está claramente realizando en más de una persona. O sea, hemos hablado en el Nuevo Testamento acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que eso tiene que tener alguna conexión con ello. Pero bien, sigamos en este punto que aún no hemos terminado, sobre este punto que está acá en Génesis 11. No hay evidencia, quiero leerles este comentario que estaba acá, que escribí acá. No hay evidencia que se refiera a alguien fuera de su persona, o sea, que Dios estuviera hablando de alguien fuera de él, cuando él dice descendamos y confundamos. Y si fuera así, entonces Dios estaría actuando y creando o haciendo obras con la participación, puede ser de ángeles, ¿verdad? Entonces, Dios no estaría demostrando su independencia, su poder. Por lo tanto, compartiría su gloria con seres creados por él mismo. En el versículo 8 ya consideramos que dice, así los esparció Jehová. O sea, aquí no dice que los esparció Jehová con los ángeles, sino que Dios es el que se atribuye la acción. Él fue el que lo hizo. Pero recuerden, se usa ese nombre plural acerca de Dios. Descendamos y confundamos. Dice, hay un texto que está en Isaías 42, versículo 8, que nos ayuda a que apoyemos esta verdad. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Dios dice que Él no va a compartir su gloria, no está dispuesto a compartir su gloria, en este caso, con nadie. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios está incluyendo en este caso a los ángeles para descender y hacer tal cosa, entonces de alguna manera Dios estaba compartiendo su gloria debido a que está recibiendo claramente la ayuda de los ángeles. Ahora, esto nos debe llevar a que claramente pues consideremos parte de esta verdad que la empezamos a encontrar. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que existe una pluralidad en la persona de Dios. Pero hay algo muy importante acá que quiero que tengan presente. Al mismo tiempo como se habla de una pluralidad, descendamos, confundamos, también al final de la acción a realizarse, se habla como una unidad, o sea, se muestra una unidad, o sea, se muestra como algo singular allí. Entonces, la pluralidad que encontramos en este texto que acabamos de leer de Génesis 11, 7 y 8, la pluralidad es descendamos y confundamos, pero aparece más abajo la unidad, o sea, ahí plural, se habla más de una persona, pero después se refiere solamente como si fuese una persona. Y en el versículo 8 dice, así los esparció Jehová. Ahí encontramos la unidad. Primero se habla de descendamos y confundamos y después se habla acerca de Dios como si estuviese algo unido allí. También encontramos en el primer ejemplo que consideramos de los verbos, ¿se acuerdan? Donde consideramos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. También encontramos lo mismo, encontramos la palabra hagamos en plural, pero después encontramos más adelante, creó Dios al hombre, o sea, creó Dios al hombre, aunque ahí también incluye Elohim, que claramente es un nombre para Dios en plural. Así que eso es parte de lo que necesitamos también ir comprendiendo en el libro de Génesis. Entonces Dios habla de sí mismo en varias maneras, pero en este caso Él se atribuye acciones, pero habla de sí mismo en plural, como si existiera más de una persona en la esencia divina, en la esencia de Dios, pero al mismo tiempo nos da un panorama de que hay una unidad, de que no es que hayan tres dioses en este caso, por así decirlo. Hay una unidad y es lo que vamos a estar desarrollando más adelante. Vamos a considerar otra parte y es a Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Y vamos a ver acá pronombres en plural, pronombres en plural. Ya hemos visto verbos que son acciones que Dios lleva a cabo, pero no las manifiesta, en este caso, manifiesta que las está realizando más de una persona. Ahora vamos a ver pronombres.
Y Génesis capítulo 3, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová Dios, ahí otra vez aparece la palabra Dios, Elohim. He aquí el hombre es como uno de nosotros, eso después que el hombre peca. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, la palabra nosotros acá es un plural que se usa para hablar de Dios, pero es un pronombre, perdón, que se usa para hablar de Dios, pero no está en singular, está en plural, o sea, nosotros. Nosotros aquí estamos, hay otros hermanos acá, entonces podemos decir, nosotros estamos acá. Si no estuviese nadie conmigo, entonces yo tendría que decir yo, ¿sí? En este caso yo decir, el hombre es como yo, ¿sí? Podríamos colocarlo así, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, ahí encontramos un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Es una palabra que sustituye, en este caso, a un sustantivo, que es un personaje también, para que lo entendamos mejor. En este caso, el sustantivo es Dios. Entonces, la palabra nosotros, en pocas palabras, está sustituyendo. En este caso, lo que es ese personaje, está mostrando, hablando acerca de ese personaje, pero se está usando en este caso ese pronombre nosotros, que incluye en este caso una pluralidad, más de una persona. Entonces tengan esto presente acá. Dios se refiere a sí mismo como nosotros, plural, más de una persona. Dios se refiere a sí mismo como nosotros, plural, o sea, más de una persona. Eso es parte de lo que necesitamos entender acá. En Isaías capítulo 6, versículo 8, hay otro pronombre, en este caso acerca de Dios. Isaías capítulo 6, versículo número 8, dice, está hablando Isaías, está allí, Dios va a hablar y Isaías va a escuchar. Dice, después oí la voz del Señor. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré? Esto está escuchando el profeta Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahora, vea que aquí encontramos un verbo, enviar, que es singular. O sea, aquí no está hablando de más de una persona. Pero, dice a continuación, ¿a quién enviaré? Y ahora ve lo que dice a continuación. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Encontramos? ¿A quién enviaré? Singular la persona, primera persona, singular. Y después dice, ¿y quién irá? ¿Quién irá por qué? Por nosotros. Otra vez usa el pronombre nosotros, en plural. Entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Así respondió Isaías al escuchar la voz del Señor, que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice, envíame a mí. Así que encontramos en primera parte un verbo singular que nos habla de una persona, solo una persona. ¿A quién enviaré? Pero después encontramos, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Es un nombre plural, pronombre plural. Habla más de una persona. ¿Por qué está esto allí? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué está esto allí? ¿Por qué Dios habla así de sí mismo? ¿Por qué Dios habla de sí mismo de esa manera? ¿Por qué Dios usa verbos en cuanto a lo que Él va a realizar? ¿Por qué Él usa esos verbos en plural? ¿Por qué los hizo? ¿Y por qué encontramos esos nombres? Claramente ese nombre es Elohim. Hay otro más. ¿Qué nos hablan acerca de Dios con una pluralidad? ¿Por qué? Es la pregunta que debemos hacernos. Pues seguro claramente que no tiene, que no tiene algo que no sea, en este caso, útil, que no sea una verdad manifestándose. Eso es lo que necesitamos también considerar. Ahora bien, vamos en segundo lugar, vamos a repasar primero. Entonces consideramos el nombre Elohim, es un nombre plural que claramente se permite que se hable de Dios en plural, en más de una persona, ¿verdad? También estuvimos considerando el verbo hagamos, ¿verdad? En plural. Dos veces encontramos parte de ese verbo, descendamos, confundamos, en plural también.
Y también encontramos ese pronombre de Dios, nosotros. ¿Quién irá por nosotros? El hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? Eso es el primer punto. El segundo punto, el Antiguo Testamento muestra a más de una persona como Dios. El Antiguo Testamento muestra a más de una persona como Dios. Se le da el nombre, título de Dios. Y vamos a ver esta escritura. Salmos 45, versículos 6 y versículo 7. Salmo número 45, versículos 6 y versículo 7. Y vea lo que dice acá. Y vamos a comprobar esto. Tu trono, oh Dios, es una referencia al Mesías, pero vamos ahorita a confirmarlo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Vea lo que dice a continuación. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora bien, ¿prestaron atención? La primera parte es tu trono, oh Dios. Es eterno, es para siempre, excepto el que haces de tu reino. Versículo 7, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, trono Dios, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus hermanos. Esta es una declaración donde se alude al Mesías como Dios, tu trono Dios, Elohim. La palabra Dios es también Elohim, la misma palabra que estamos considerando que aparece en plural en el hebreo. Está refiriéndose a ese Mesías como Dios, Elohim, y es entronizado en este caso y ungido por Dios. O sea, encontramos el Mesías, Elohim, Dios, y que está siendo ungido por Dios. Ahí encontramos, como si la Biblia estuviera usando acá, dos dioses. Ahora bien, pero vamos a aclarar un poco más esto. Y vamos a Hebreo, vamos a usar un texto del Nuevo Testamento que nos permite poder claramente ver tal cosa. Hebreos 1:5. Y vamos a mirar quién estaba diciendo tu trono, oh Dios, y quién ungió en este caso a este personaje. Dice en Hebreos 1:5 y 6. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, fíjese bien, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, ¿qué está diciendo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjese bien, está refiriéndose al Padre claramente. Pero el versículo número 8 de Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice. Ahora bien, ¿quién está hablando? Bueno, Dios. En el versículo 5 encontramos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios. O sea, el que está hablando es Dios. Versículo 8, más del Hijo dice. ¿Quién dice del Hijo esto? Bueno, pues Dios. Ahora, ¿qué dice del Hijo? ¿Cómo es llamado el Hijo en este texto de Hebreos 1:8? Tu trono, oh Dios. Dice más del Hijo. Ya sabemos quién es el Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Más del Hijo, dice, Dios mismo está hablando del Hijo. ¿Y qué dice Dios del Hijo? Tu trono, oh Dios. Fíjese bien, el nombre que se le da al Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fíjese bien, te ungió Dios, o sea, Dios ungió al Dios, aquel que se le dice tu trono, Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Encontramos el punto, encontramos que se le dice al Mesías, que ya podemos ver acá, que es al Hijo, el mismo Padre, el mismo Dios le dice al Hijo, tu trono, Dios, es para siempre. Y al final dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces aquí hay dos personajes, dos personas a quienes se les atribuye ese nombre como Dios. El Hijo, y en este caso Dios, que claramente lo vemos y lo confirmamos como el Padre.
Entonces Dios estaba dirigiendo las palabras del Salmo 45 al Hijo. Eso es lo que encontramos. Porque aquí encontramos que Dios era el que estaba hablando. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Y a Jesús dijo, de Jesús dijo, o el Hijo dijo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Y lo llama con ese nombre de Dios, Elohim. En este caso, cuando el Hijo estaba siendo entronizado, fue ungido por Dios. Recordamos también el bautismo. Recordamos también, esto recuerda también la resurrección. Pero vamos a ver otro texto. Otro texto que nos ayuda también con este ejemplo, pero que nos amplía un poco más este tema de esta evidencia del Antiguo Testamento, donde se habla de más de una persona como Dios, de más de una persona como Dios. En el Salmo número 110, vamos al Salmo número 110, versículo 1, y vean lo que dice aquí, allí. Esto, recuerden, es enseñanza del Antiguo Testamento. Para aquellos que piensan que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver o que no es el Evangelio, déjenme decirles que allí está el Evangelio predicándose, está anunciándose al Mesías, a Cristo, y se está diciendo quién es Él, y está mostrando claramente que Jesús es un ser divino. Es la segunda persona claramente de la Trinidad, pero vamos a estar comprobándolo. Salmo número 110, versículo 1, dice, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, fíjese bien cómo David habla, Dios por medio del Espíritu Santo está usando a David, y David cómo habla allí. Jehová dijo a mi Señor. Ahora, la palabra Señor allí significa Adonai, que es un nombre también para Dios. Adonai. Jehová dijo, o Yahweh dijo, Jehová dijo a mi Señor. O sea, Jehová y mi Señor, que es Adonai. Jehová, Adonai. Dos títulos. Pero Jehová dijo a Adonai, a un título también que se da a Dios. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora bien, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, la respuesta que nos da el Nuevo Testamento es que estaba refiriéndose al Mesías, pero vamos a confirmarlo. Recuerden, Jehová dijo a mi Señor, o Jehová dijo en pocas palabras a Jehová, por así decirlo. ¿Cómo es que dijo tal cosa? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 41, y quiero que vayamos allí porque eso nos va a ayudar a aclarar este texto. Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, y vean lo que él les va a decir. Versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, del Mesías prometido. Él hace la pregunta a estos fariseos. Y la otra pregunta es, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Y entonces le respondieron los fariseos, le dijeron, es hijo de David, versículo 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y fíjese que el mismo Cristo usa las mismas palabras, Señor, Señor, las mismas palabras para referirse a Dios. Digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45. Pues si David le dice Señor, o Adonai en el hebreo, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Ahora, versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Se da cuenta cómo aquellos quedaron callados? Porque el Señor le está mostrando esta verdad. Porque el Antiguo Testamento muestra a ese Mesías, lo muestra como Dios. Pero al mismo tiempo habla que hay dos señores allí y dos Jehová Adonai. Y claramente esto lo llevaba a que estos fariseos dijeran, no entendemos claramente. Dios está hablando a Dios. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que claramente el Señor estaba declarando que Él, en este caso Él, quiero que lean el versículo número 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Fíjese la palabra, ¿de quién es hijo? Él no dice, ¿de quién será hijo? Recuerdan lo que el Señor usa acá es, ¿de quién es hijo? Eso quiere decir que ese Mesías o ese personaje ya estaba ahí.
Él no dice, ¿de quién será hijo? Oye, ¿de quién será hijo el Mesías, el Cristo? No, él no dice así. Él dice, ¿de quién es hijo? ¿Por qué? Está hablando presente porque está ahí claramente. Ese hijo de Dios o ese prometido estaba allí. Y entonces él les pregunta de esa manera, ¿de quién es hijo? Ellos respondieron de David. Y entonces él usa en este caso, va nuevamente allí al Salmo 110 que consideramos, y él dice, bueno, ¿por qué entonces David, Dios hablando por boca de David, ¿por qué David llama a ese Mesías que ustedes dicen que va a ser hijo o que es hijo de David o que va a ser hijo de David? ¿Por qué David no lo llama hijo cuando le ve allí en la revelación de Dios? ¿Por qué no le llama hijo? ¿Por qué él le llama Señor? ¿Por qué le llama Señor? Entonces, ¿cómo puede ser que realmente en este caso sea hijo de David? Si en este caso David le llama Señor. Ahora, eso claramente está mostrando que este hijo de David, aunque iba a ser descendiente y es descendiente y es descendiente, no sería solamente un hombre. David lo llamó Señor, y ese nombre solamente, Adonai, es dado solamente a Dios, solamente dado a Dios, Adonai. Entonces eso nos muestra que aquí encontramos dos personajes como Dios, Jehová, Adonai, y aquí encontramos Jesús diciendo, dijo el Señor, refiriéndose a ese salmo, dijo el Señor a mi Señor, y las mismas palabras, en este caso griegas, curios, es la misma palabra para el primer Señor y el segundo Señor, son las mismas palabras. Ahora, esto nos lleva claramente a que consideremos tal cosa. Jesús está afirmando en este pasaje que Él es un ser divino, y que David se estaba dirigiendo al Mesías como Dios, se está dirigiendo al Mesías como Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículo 32. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Hechos capítulo 2, versículo 32, claramente que se está cumpliendo en el texto que leíamos. Jesús dijo de quién es hijo, o sea, ya ha nacido. Dice Hechos capítulo 2, versículo número 32. Dice, a este Jesús, está el apóstol Pedro predicando allí a los judíos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, fíjese bien, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, o sea, Dios el Padre, habiendo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, esa es otra persona de la Trinidad, pero bueno, no es el tema. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice el versículo número 34. Porque David no subió a los cielos. David no subió a los cielos. O sea, el cuerpo de David está en la tumba. Pero él mismo dice, el mismo David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Fíjese, David estaba mirando aquel momento de la exaltación del Mesías. Pero dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ustedes saben quién ascendió y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Ustedes recuerdan los textos que también hemos considerado sobre esto? Dijo el Señor, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Ahora, es lo que dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Curios, en el hebreo Adonai, y Cristo. Entonces, esta es la exaltación de Jesús después de la resurrección. Los evangelios nos enseñan que Jesús ascendió, ¿verdad? Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y claramente aquí nos muestra Jesús es un ser divino que tomó forma, tomó humanidad, pero al mismo tiempo fue Dios, habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, ungido en este caso por Dios. En este caso, capítulo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, Dios el Padre. Y aquí encontramos a este Señor Adonai, el Cristo Jesús, que fue exaltado y se ha sentado a la diestra del Padre. Bien,
Esto quería mostrarles porque el Antiguo Testamento nos habla acerca de más de una persona como divino, como un ser divino. Dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, y te ungió Dios, el Dios tuyo. Eso nos da evidencia sobre esa doctrina. Así que espero que hayamos podido comprender esto, espero que hayan podido entender lo que hemos estudiado acerca de esos verbos en plural, esos pronombres también en plural, en primera persona, y que en este caso tengamos claro este segundo punto sobre el Antiguo Testamento. Habla en este caso de más de una persona, muestra a más de una persona como Dios. Así que en los próximos temas estaremos considerando un poco más acerca de esta verdad que encontraremos. Estaremos estudiando la palabra uno, qué significa, dando algunos ejemplos sobre ella, y hay mucho más, hay mucha más evidencia, ustedes no se imaginan, hay mucha más evidencia allí que claramente necesitamos conocerla para que podamos saber y decir, bueno, esto no es una doctrina novedosa que apareció en el Nuevo Testamento, lo que después predicaron los apóstoles, no, es una doctrina que ya había alguna evidencia, algunas pistas, solo que en el Nuevo Testamento se revela más este misterio, pero acuérdense que aún queda un misterio. Acuérdense que Dios es incomprensible, es grande. No podemos. Un día hay un comentario, un registro antiguo de, de un hombre, de un pastor que había dicho, hermanos, esta noche les voy a explicar acerca de la Trinidad de Dios. Él les dijo, esta noche les voy a explicar, él les dijo eso en la mañana, les dijo, esta noche les voy a explicar acerca de la Trinidad de Dios, les voy a explicar qué es la Trinidad y cómo es la Trinidad. Y entonces, después en la tarde, ese pastor se encontró con un diácono que estaba en un río, y él tiene una cuchara, esas que nosotros usamos para comer, y él estaba cogiendo agua de ese río y sacándola, y entonces el pastor le pregunta, ¿qué está haciendo usted con esa cuchara allí? ¿Por qué está sacando agua y arrojándola afuera? Y entonces este hombre le responde y le dice, es que yo voy a desocupar el río con esta cuchara. Y entonces el pastor le dice, pero ¿cómo? Eso jamás se va a poder hacer. Jamás vas a poder con esa cucharita desocupar el río. Y entonces el hombre le respondió, usted me dice que claramente yo no puedo desocupar el río con esta cuchara, pero usted ha dicho que usted puede explicar la Trinidad en una sola noche, en una enseñanza. Esto para decirles claramente que el estudio de la Trinidad es algo que es de alguna manera inalcanzable. O sea, estudiamos acerca de Dios una parte, lo que Dios nos quiso revelar en su palabra, pero eso no quiere decir que vamos a entender a perfección esta verdad. No lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque Dios no es, en este caso, como nosotros. No hay nada, acuérdense que no hay ninguna ilustración que en este caso en la cual podamos ilustrar a Dios. No hay ninguna ilustración que pueda ilustrar realmente a Dios, porque Dios es único y claro, y eso se espera claramente de Dios, debido a lo que Él es, a su grandeza, debido a que Él es el creador, debido a que Él es el eterno. Es claramente natural que eso acontezca, que realmente lleguemos a punto donde digamos, pero ¿cómo puede ser Dios un solo Dios, pero que existe tres personas distintas, distinguibles una de otra, y los tres son Dios, y los tres tienen la misma naturaleza, todos poseen la misma naturaleza y esencia, y ¿cómo puede ser eso, verdad? Pero bien, eso es parte del misterio. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos siga dando entendimiento sobre ello y que podamos cada día más conocer esa verdad, y que aunque no podamos entenderla, no por eso la ignoremos, ¿verdad? No por eso la ignoremos, sino que creamos esta verdad y vivamos a la luz de esta verdad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos dado este momento más para estar delante de tu presencia y poder estudiar estas verdades, poder considerar parte de esta evidencia que tenemos. Dios mío, aunque tú empezaste a dar allí en Génesis, empezaste a dar allí, revelando allí a tu siervo Moisés, a quien Señor escribió a los israelitas después de la liberación de Egipto. Gracias porque tú empezaste a anunciar, a revelarte, y gracias porque si no fuese por esta revelación especial, realmente no te conoceríamos un poco más a profundidad, Señor.
Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocer en parte lo que tú eres, pero también el plan de redención, el plan de salvación en Cristo. Y nos permites poder conocer un poco más acerca de tu esencia, pero claramente nos anuncia también que no lo podremos hacer a perfección, por cuanto tú eres un Dios tan grande, Señor Dios mío, tan grande, tan extraordinario, Señor, que no podrá caber en nuestras mentes todo lo que tú eres, mi Señor. Pero gracias porque nos permites poder ver destello de estas verdades y permítanos poderlas tener muy en cuenta y poder verte como lo que eres, poder ver lo que tú eres, la grandeza que hay en ti, oh Dios mío, y tu persona también. De acuerdo a las escrituras, de acuerdo al testimonio que tenemos en tu palabra, permita que podamos cada día profundizar sobre este tema y podamos, Señor, tú nos convenza conforme a tu verdad y que nuestra fe esté fundada en tu palabra. Todo eso te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, y pedimos la guía del Espíritu Santo, Dios Trino. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde y después continuamos, si Dios quiere el jueves, estaremos desarrollando más este tema también y viendo más evidencia que encontramos en el Antiguo Testamento como claramente en el Nuevo Testamento. Que tengan una buena tarde, bendiciones y Dios guarde sus familias y no dejen de estudiar y repasar esto que hemos estado también estudiando. Cualquier pregunta, pues nos la pueden hacer llegar. Bendiciones, que tengan una buena tarde y también una buena noche, mis hermanos y amigos, y firmes cada día, confiando en nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios Trino. Buena noche.